Ha vuelto el compañero Julián Mónaco al aire de este programa después de un tiempo sin verlo, así que estamos muy felices, estamos muy felices. Julián Mónaco, ¿para qué sirven nuestros clics? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me mantuvieron mi entrada de dinero, así que eso mantuvimos todo. Se los agradezco mucho. Sí, sí, no hubo reemplazo tampoco. No hubo reemplazo. Bueno, eso era más difícil, suplente, pero... Suplente no hubo. ¿Hubo suplente? No hubo. Bueno, perfecto. No. Bien, ¿cómo andamos, amiga? Muy bien, hay Bien. invitades, lo cual me encanta. Tenemos invitados, invitado e invitada, para Bien. ser justos. Tenemos dos integrantes del colectivo de reflexión sobre los consumos. Ahora vamos a hablar un poquito qué es esto y qué hacen. Está Lucía Crespo. Lucía, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Estoy bien ahí con el micrófono? Bueno, Estás muy bien. Perfecto. Bien, Lucía es médica general y de familia, es especialista en educación y promoción de la salud. Y está también Ariel Parajón, que es politólogo, es especializado en políticas de drogas e investiga sobre salud mental, tecnologías y usos de drogas. Ariel, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno. Bienvenido, Ariel y Lucía. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar acá. Esta es una columna sobre tecnología y sociedad y demás, y hace un tiempo que ya viene apareciendo mucho el comentario en redes, en nuestras redes, y en general también una cosa generacional también entre muchos de lo que hacemos del programa, que tiene que ver con qué nos pasa con esto de habitar la red, de habitar el territorio digital, qué problemas nos trae, qué beneficios. Está empezando a ser como, supongo yo, mucho después de la pandemia, un tema de conversación y de reflexión habitual. Y no tuvimos exactamente una columna dedicada a eso, y lo sigo mucho a los chicos, a lo que hacen en redes, al colectivo, siempre hay cosas muy interesantes, no todas relacionadas a tecnología, y creo que son una buena puerta de entrada para nosotros y para la radio, para un poco meternos en estas temáticas. Entonces por ahí quería empezar preguntándoles que nos cuenten un poquito del colectivo en general, cuándo se formó, cómo está compuesto, y cómo empezó a aparecer en ustedes esta reflexión sobre la tecnología, lo digital, por qué, digamos, ¿no? ¿Por qué aparece como un problema o una cuestión, digamos, ¿no? El colectivo nació a fines del 2019. Es un colectivo de reflexión sobre los consumos que originariamente y estructuralmente se piensa como un espacio para la reflexión de las políticas de drogas, prioritariamente, que tiene que ver con los consumos de sustancias en sus diversos tipos, y obviamente interviene en el campo de la salud mental, que es como el paraguas más amplio del campo en el cual nosotros intervenimos. Y prioritariamente el colectivo es un espacio que está integrado, es un espacio interdisciplinario que está integrado por profesionales de la salud mental, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, abogados, abogadas, usuarios de drogas, médicos, médicas, y obviamente un poco el trabajo principal tiene que ver con generar información sobre las políticas de drogas, sobre los consumos de drogas y las estrategias de reducción de riesgos y daños. Y en el último tiempo, y acá entra un poco lo que tiene que ver con el métier de la conversación de hoy, nos empezamos a dar cuenta que había algo con el uso de tecnologías que tenía puntos en común con las prácticas de los consumos de sustancias, y a partir de ahí dijimos, bueno, armemos un espacio dentro del colectivo de reflexión sobre los consumos que reflexione sobre cómo consumimos y cómo usamos las tecnologías en este contexto de capitalismo de plataforma, como lo vemos nosotros. Bueno, ahí ya hay algo interesante. Ahora, Lucía, si querés ampliar un poco esto, ¿no? Que esto me parece interesante, ¿no? Esos puntos de contacto entre cómo consumimos sustancias o cómo consumimos tecnología, y también vos que sos médica, me interesaba preguntarte también el tema de los malestares asociados a la vida en la red, ¿no? ¿Qué fueron encontrando para que ustedes digan, che, tenemos que tener una línea que pase por estos temas, ¿no? Bueno, empezamos con esta línea desde en el 2023, un poco cuando empezaba a surgir el fenómeno de las apuestas online, y dijimos, bueno, tenemos que agarrar este tema como parte, como un consumo, y englobándolo en la definición de los consumos problemáticos que nosotros tomamos de la ley IACOP, que es el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, que habla que los consumos problemáticos son aquellos que, mediando o sin mediar sustancia alguna, generan un problema de salud física, psíquica y o de las relaciones sociales. Y ahí, bueno, habla de las drogas ilegalizadas, también las drogas legalizadas, pero también lo amplía a conductas compulsivas como las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras. Entonces, nosotros lo tomamos como una estrategia también para poder dar la discusión y no focalizar solo en las sustancias ilegalizadas.
porque creo que es, digamos, el argumento que toman mucho, ¿no?, para el prohibicionismo en la política de drogas. Y respecto a los padecimientos en las redes, en las tecnologías digitales, bueno, tenemos las apuestas online, el tema de los videojuegos, las redes sociales con todo lo que está relacionado con la autoestima de las personas, la hiperconexión, pero también lo que vemos es que está muy relacionado con una crisis de salud mental que hay, ¿no?, y que está construida por un contexto histórico y político, económico que va mucho más allá. Uh-huh. Entonces, me parece importante ahí poder darle la complejidad al asunto y no quedarnos solo con una idea que termina demonizando un poco, ¿no?, a las tecnologías digitales, como los causantes de consumos problemáticos, e ir un poco más allá. Porque en definitiva estamos, digamos, el avance de la tecnología digital en nuestras vidas cada vez es mayor y tenemos que tomarlo desde una posición de reducción de riesgos y daños y de promocionar lo que es la ciudadanía digital, ¿no? Es como que hay como un caldo de cultivo para que esto ocurra, ¿no? De alguna manera, no sé si lo estoy diciendo bien, pero una condición dada para que también... Sí, total. Lo hablábamos un poquito antes fuera de radio cuando hablamos un poco de la crisis de salud mental, pandemia y pospandemia, que aceleró un poquito la contradicción, la tensión, los padecimientos de angustia, ansiedad, del FOMO, que es algo que aparece mucho hoy por hoy, que es el miedo a perderse algo muy propio de las redes sociales. Y quienes venimos del campo de los consumos de drogas, de las políticas de drogas, encontramos puntos en común: mercados ilegalizados, el Estado que no quiere meterse o que se mete de manera prohibicionista, ¿no? Como la única respuesta ahora en las escuelas para la ludopatía o para el uso del teléfono es, bueno, sacamos los teléfonos. Y quienes venimos del campo de las políticas de drogas nos dimos cuenta históricamente que prohibir no es la solución, sino que termina clandestinizado por otro lado. Entonces, bueno, ¿qué rol juega el Estado? ¿Qué rol juega el usuario? ¿Qué rol juega el sistema de salud? ¿Cómo se pueden construir acuerdos? ¿Qué marcos normativos tenemos? ¿Qué marcos normativos faltan? ¿Se pueden construir nuevos derechos vinculados a estos consumos? ¿Qué puntos en común hay entre el consumo de una sustancia en el sistema de recompensa del cerebro y el uso de una tecnología digital de plataformas con conectividad que libera dopamina, como también libera la cocaína? ¿Hay algún punto en común en eso? ¿Se puede acompañar de alguna manera? ¿Sirve criminalizar? Bueno, son preguntas ahí abiertas en las cuales vamos buceando permanentemente. Estamos como muy en el medio de la controversia de todos estos temas también, ¿no? Es difícil tener una respuesta definitiva a muchas de estas preguntas, ¿no? Lo que sí pasa, que lo hablamos un poquito, ¿te acordás, Jimé, cuando hablamos de esta serie de adolescencia que decíamos? Sí. Algo que pasa en esa serie es que, ¿se acuerdan que cada capítulo es un poco una institución? Y decíamos, bueno, por más mal funcionamiento que puedan tener, esas instituciones las podemos discutir. Podemos discutir el hospital, podemos discutir la cárcel, podemos discutir la policía y podemos como ciudadanos discutir eso. La tecnología no tiene exactamente un espacio de discusión, no está en todas partes, pero en ninguna. Y no existen, por suerte está el colectivo que ustedes conformaron, pero digo, no tenemos espacios exactamente abiertos para decir, che, yo querría tener otra relación con la información, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, lo que ustedes vienen a proponer un poco también desafía eso, ¿no? Trata de construir ese territorio para agarrar estos problemas de manera colectiva, ¿no? Sí, nos interesa mucho la categoría de territorio, ¿no? El territorio digital. Hace poco fue el segundo Congreso de Salud de la ciudad de Buenos Aires y tuvimos una mesa para hablar de consumos de niñeces y adolescencias en el territorio digital y hablamos bastante de este tema porque, digamos, un territorio es mucho más allá que el espacio geográfico y está relacionado, bueno, con las personas que están en ese territorio, las palabras que circulan, los sentidos, los significados. Entonces ahí, digamos, es un espacio donde tenemos que disputarlo, ¿no? Poder utilizarlo como queremos utilizarlo, ¿no? Y poder imaginar esos nuevos usos que les podemos dar a la tecnología digital para mejorar nuestra cotidianidad, ¿no? Y bueno, eso me parece que es un espacio, nuestro espacio aboga a eso y creemos que existe un ecosistema, ¿no? de organizaciones e instituciones que están trabajando con este tema, pero sí necesitamos más voces para poder, plantearnos nuevos imaginarios, ¿no? También hay una realidad que es que
las preguntas que están abiertas y que nosotros no tenemos las respuestas, aclaramos, sino que básicamente es un colectivo de reflexión, por lo tanto tratamos de reflexionar y abrir preguntas y después construirlas de manera comunitaria y en los espacios de laburo, en los espacios de militancia, en la calle, en los espacios de debate que se puede habilitar. La realidad es que hay muchas de esas preguntas que como ciudadanía o como comunidad las tenemos abiertas, que el mercado tiene algunas respuestas ya pensadas, formateadas para eso. Y los estados, por acción o por omisión, todavía han decidido no intervenir en esos territorios digitales. Y nosotros siempre nos damos la discusión medio en joda, en chiste, pero en serio en esto de, bueno, estamos desdoblados, ¿no? O sea, una realidad, sí. un territorio desdoblado, una comunidad desdoblada. Y a veces se escucha una palabra que el otro día salía en el Congreso de Salud, que mencionaba recién Lu, que es esta idea de, bueno, está la realidad y después está lo virtual, ¿no? Está como que lo digital, el mundo digital, el territorio digital, y después está el territorio real, le dicen. Sí. Algunas. Ajá. Y nosotros creemos que no. Nosotros creemos que la realidad es tanto lo virtual como lo concreto orgánico, y que estamos en un proceso de hibridación, como me gusta a veces llamarlo, y esa hibridación nos genera tensiones, nos genera complejidad, nos genera angustia, nos trastoca el espacio-tiempo, porque el cuerpo humano orgánico tiene una capacidad, la carga horaria dura 24 horas un día. Los dispositivos de salud cierran en un horario determinado, pero TikTok no cierra nunca. Entonces, ahí hay una dinámica que incluso con el uso de sustancias, la idea de consumo se pone en discusión, porque la palabra consumir viene del latín consumiere, que significa consumar algo, terminarlo, agotarlo. Y en el caso de las redes sociales, por ejemplo, no hay fondo, no se agota nunca. Si vos consumís cocaína, en un momento se te termina la cocaína, tenés que ir a comprar de nuevo. De hecho, en el casino, si vos te gastás todo el dinero, no tenés más plata para comprar fichas. Claro. Acá, la posibilidad de pedir un préstamo inmediato en una billetera digital, a un touch de diferencia, a un clic de diferencia de la otra interfaz que es dentro del mismo smartphone, bueno, complejiza un poco más la dinámica. Y los estados todavía están llegando tarde, como siempre, pero es normal que los marcos normativos lleguen más tarde de las propias dinámicas sociales, comunitarias, y el mercado, bueno, está mucho más adelante. Ok. Esto es bien interesante, ¿no? En la columna hablamos mucho de esto también, yo les contaba a Jimo, ¿te acordás una vez que entrevistando a un desarrollador de aplicaciones, el pibe me decía, no tenemos ritual ni de entrada ni de salida al celular porque ya estás ahí, no hace falta entrar, no, nunca tenés que entrar porque ya estás. Entonces, evidentemente no son herramientas estas tecnologías que las usamos, las dejamos a nuestro antojo, ¿no? Pasa otra cosa más de carácter medioambiental, por eso esta palabra territorio está apareciendo, ¿no? Quería preguntarles, ustedes hacen muchos talleres y este tipo de dinámicas, también vi que estuvieron trabajando con jóvenes y demás, entonces me interesaba preguntarles, por un lado, si notan que hay en la sociedad un foco puesto en reflexionar sobre estas temáticas, y qué estrategias están apareciendo entre las personas para tener otro tipo de trato con las tecnologías, ¿no? No sé si más seguro, menos, digamos así, que nos presione un poco menos, ¿no? Bueno, ¿qué van encontrando cuando salen al terreno, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que las demandas son bastante heterogéneas en el territorio nacional. Nosotros en el colectivo de reflexión sobre los consumos pretende y es bastante federal. Tenemos compañeros que están en Entre Ríos, en Formosa, también en el sur. Y no es una demanda en todos esos lugares, ¿no? Creo que estamos viendo que la demanda surge más en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es, digamos, una mirada muy parcial también, ¿no? Porque es desde nuestro lugar. Y respecto, bueno, hablando un poco de los talleres, nosotros hemos hecho algunas capacitaciones, no sé si llamarlo capacitaciones, pero sí, para docentes respecto a esta temática, que en realidad no era que profundizábamos en inteligencia artificial y tecnología digital, sino más bien poder contextualizar estos nuevos entornos digitales, esta nueva digitalidad de la vida, poder hablar un poco de los consumos problemáticos en general y particularmente las tecnologías digitales,
pero nos interesaba hablar sobre cómo se piensa hoy en día y cómo pensamos nosotros los consumos problemáticos con esta tríada que es, digamos, el sujeto que consume con su salud integral, el contexto y la sustancia, ¿no? Para sacar esta idea, ¿no? De que tiene mucho el prohibicionismo de enfocarse en la sustancia. Y después poder dar alguna propuesta que viene de lo que es la ciudadanía digital, ¿no? De poder conocer esta técnica, ¿no? Y ver cuál es la mejor manera de usarla críticamente para los ámbitos en los que, en este caso específicamente en lo educativo. Y respecto al taller con adolescencias, hicimos uno en la Universidad de La Plata, digamos, en escuelas secundarias, y la verdad que fue muy interesante. Nosotros lo que buscábamos era poder poner el cuerpo, ¿no? A disposición y hacerlo, bueno, un poco más lúdico. Entonces planteamos 4 estaciones que estaban vinculados con problemáticas que se veían, ¿no? Como respecto a qué es lo que pasa con las apuestas online, o qué es lo qué onda con los influencers, qué pasa con los likes y todo eso que circula respecto a la autoestima. Y bueno, también fue una respuesta bastante heterogénea, dependiendo de los años. Estuvimos con cuarto, quinto, sexto y séptimo, y la verdad es que se vio mucho la diferencia, digamos, la disposición a estar ahí, ¿no? Y bueno, también surgió mucho esta, no sé si decirlo, contradicción entre las adolescencias que un poco se sentían sobreprotegidas, ¿no? Y que decían, bueno, no uses el celular, pero a la vez sí tener el celular porque necesitas para avisarme, ¿viste? Y como, bueno, le volvía un poco locos eso, ¿no? Pero en términos de estrategias que estamos viendo, yo la verdad es que no tengo mucho para decir al respecto, más que la ciudadanía digital en el ámbito educativo. Porque, por ejemplo, en el ámbito de salud se habla mucho como herramienta, ¿no? Como la herramienta de inteligencia artificial generativa, digamos, no se está pensando en el cuidado. Con respecto a los talleres, vamos a contar un poco un recorrido de cómo nos metimos nosotros en esto. Varios de nosotros trabajamos en el servicio de salud, ¿no? Entonces, empieza a llegar esto de, nos preguntan por el tema de las apuestas online, de la ludopatía, le dicen la ciberludopatía y demás. Entonces, bueno, ahí había como un datito, ¿no? Bueno, están apostando, apuestan en plataformas ilegales, ¿qué hacemos con esto y demás? Entonces empezamos que había una demanda de ansiedad, depresión, angustia. Yo trabajo en la provincia de Buenos Aires y en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud, y en su momento nos llegó una demanda gestionada por el propio gobernador, que le llegó al gobernador de los propios estudiantes de la secundaria que querían hablar de salud mental. Y entonces se armó un programa que se llama Las Salud Mentales entre todas y todos, que genera espacios en el ámbito educativo para hablar de temas de salud mental. Un dato importante, los pibes quieren hablar. No son los pibes nosotros cuando éramos 20 años atrás. Esto es muy importante. Los pibes quieren hablar. Y los adultos tienen una postura adultocéntrica, y los docentes, en un contexto de pluriempleo, están quemadas, totalmente entendible, y no hay tiempo para cuidar. Y esto que mencionaba Lu en un comienzo, que cuando nosotros pensamos en los talleres, lo pensamos desde la ciudadanía digital, como lo mencionaba ella, desde la pedagogía del cuidado, y el tiempo que implica cuidar a una persona, escucharla, ver qué le pasa, y también engancharlo con una perspectiva un poco más amplia, más de corte de tipo Estado-Nación, nacional, que tiene que ver con no solamente la ciudadanía en términos individuales, sino la soberanía tecnológica o la soberanía digital. O sea, ¿qué pasa entre la pedagogía y el cuidado? El tiempo que dedicamos al tiempo a cuidar a una persona, los derechos que se juegan adentro del entorno digital y la posibilidad o no de construir una ciudadanía digital. ¿Esa ciudadanía digital se construye sola o el Estado puede acompañarla? ¿La acompaña con marco normativo? ¿La acompaña poniéndole un coto a las empresas tecnológicas que operan en el territorio nacional? ¿Cómo se regula eso? Y al mismo tiempo, si esa soberanía tecnológica puede construir o puede colaborar como política pública para construir un equilibrio digital, un bienestar digital en esos entornos. Te decía, los pibes se cuidan, los pibes o buscan cuidarse o quieren hablar de prácticas de cuidado, capaz que no nombran con práctica de cuidado, pero dicen, a mí me pasa esto y quiero hablar.
Y sí, al mismo tiempo me quedé viciando 9 horas en redes sociales, o me jugué toda la guita de mis amigos o de mis familiares y estoy endeudado. Pero hay una necesidad de crear espacios. El tema es que en un contexto de pluriempleo, de precariedad, de urgencia, de que es todo ya, a veces es difícil poder gestionar y generar esos espacios. Los talleres nos han permitido escuchar, nos han permitido encontrar esto que decía Lu, de que pongan el cuerpo en un contexto tan abstracto, tan de posición hasta encorvada para usar las plataformas, las redes y demás. Bueno, pongan el cuerpo, saquemos los celos un poco. También trabajamos con docentes y los docentes te dicen, che, yo no sé qué hacer dentro del aula. Entonces, bueno, es posible, nosotros que venimos del campo de las drogas, ¿es posible meter una instancia de abstinencia en la práctica pedagógica? Ahora, ¿se construye un acuerdo con esos pibes, con esa institución educativa, con ese docente, con esos padres? Porque si el padre, como decía Lu recién, yo te doy un teléfono a los 10 años y el padre no sabe que se acordó en la escuela que le van a sacar el teléfono en el aula y a las 11 de la mañana le pone un mensaje, ¿estás bien? No me contestás, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo? ¿Te pasó? Entonces, los padres tienen que formar parte del acuerdo. Entonces, me parece que ahí hay una trama de que esto es como, nosotros siempre decimos lo mismo, la droga no es el problema. Lo que nosotros tenemos que trabajar es con los derechos de las personas, no con los objetos. Entonces, no es una herramienta inocua el teléfono y estas tecnologías, pero de alguna manera nos sirven como punta del iceberg, como analizador para analizar la trama de cómo se cuida en la familia, cómo se cuida en la escuela, cómo nos educamos en esta época, cómo se aceleró el tiempo y se trastocó la dimensión espacio-tiempo. Entonces, y cómo se generan espacios para hablar de salud mental. Me parece que ahí hay una conversación abierta y nosotros tomamos esto, y esto te quería contar. Nosotros la primera actividad que hicimos fue una actividad que le pusimos, un conversatorio, le pusimos drogas digitales. Como veníamos del campo de las drogas, dijimos drogas digitales, pues como la droguita. Sí. Drogas digitales. Estalló. Sí. O sea, convocante. Se explotó el conversatorio, hicimos 2 conversatorios, se estalló y dijimos, che, acá hay algo. Hay una demanda. Bien. Bueno, estamos llegando ahí, nos queda... Se pasa, pero pueden volver. Decir 2 cosas y no, pues va a abrir un montón. Obvio, se llevaron además algunos regalos. Sí. Van a querer volver. Bueno, te pido. Entonces, búsquenlos en redes, Colectivo de Reflexión sobre los Consumos. Una cosa como para cerrar, hablamos mucho de esto este año, que parte de la innovación tecnológica actual parece que quiere borronear toda la escala de los actores intermedios, ¿no? Como que lo único que hay son individuos y corporaciones, ¿no? Todo lo que está en el medio, que es donde trabajan ustedes en parte, parece que no existen. Entonces tratemos de reforzar esto y de que esa escala intermedia no se aplane, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Ariel. Nos comprometemos para volver. Espero que lo hayan pasado bien. Sí, gracias por invitarnos. Un placer. Y está buenísimo porque acá estamos armando redes, ¿no? Entre personas que estamos ahí construyendo en esa escala intermedia. Total. Sí, no, quería decir muchas cosas, pero lo diré para la parte 2, bueno. por favor. Julia Mónaco, comprométete una parte 2 con Ari y Lucía. Gracias por venirse. Gracias. Al programa, gracias, Juli Mónaco, para que hicieron nuestros clics.